Una mujer de 68 años, expulsada de su propia casa por los hijos que crió con sacrificio. Una carretilla vieja, su único patrimonio. 3 años después, ese mismo nombre aparece en los restaurantes más exclusivos de la ciudad. ¿Cómo es posible? Esta es la historia de Mercedes Navarro, y lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu perspectiva sobre la familia, la dignidad y la venganza más dulce que puedas imaginar. Antes de continuar, suscríbete y dale like. Eso nos ayuda a crecer y traerte más historias impactantes. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión en Polanco aquella tarde de noviembre. Dentro, 3 personas vestidas con trajes caros observaban a una anciana de cabello plateado que sostenía una pequeña maleta entre sus manos temblorosas. «Mamá, ya hemos tomado la decisión. Esta casa es demasiado grande y necesitamos venderla para dividir el dinero. Tú ya no produces nada, solo gastas». Roberto, el mayor, abogado de una firma prestigiosa, ni siquiera levantaba la mirada de su celular mientras hablaba. Su traje italiano probablemente costaba más que 3 meses de los medicamentos de su madre. Patricia, la segunda, empresaria de una boutique en Santa Fe, revisaba sus uñas perfectamente arregladas. Además, mamá, tu presencia aquí es, ¿cómo decirlo?, incómoda. Cuando traemos clientes o amigos, es vergonzoso explicar por qué vives con nosotros. Ya tienes casi 70 años. Eduardo, el menor y médico cirujano, fue el único que mostró un atisbo de incomodidad. Pero cuando Mercedes buscó su mirada esperando apoyo, él simplemente volteó hacia la ventana. Mercedes sintió cómo el corazón se le partía en 1000 pedazos. Esos 3 niños a quienes había alimentado con tortillas hechas a mano cuando apenas tenían para comer. Esos mismos niños a quienes había cosido uniformes de retazos para que pudieran ir a la escuela. Esos jóvenes por quienes había trabajado 18 horas diarias limpiando casas para pagar sus universidades. Hijos, yo les di todo. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mis sueños. Cuando su padre murió, quedamos en la calle. ¿Lo recuerdan? Yo los saqué adelante sola. Exacto, mamá. Y te lo agradecemos. Patricia habló con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Por eso no te dejaremos completamente desamparada. Mira, encontramos esto en el garaje. Señaló hacia el patio, donde una carretilla oxidada de metal descansaba junto a algunas cajas de cartón. Puedes llevarte eso y la ropa que quepa ahí. El resto lo donaremos o lo venderemos. Aún no decidimos. Mercedes no podía creer lo que escuchaba. Buscó en los rostros de sus hijos algún rastro de la compasión que ella les había enseñado. Solo encontró indiferencia. ¿Y a dónde se supone que iré? Hay albergues, mamá, casas de asistencia. No es nuestro problema resolver tu vida. Tú tuviste 70 años para ahorrar. Roberto finalmente guardó su celular y sacó un sobre. Aquí hay 2000 pesos. Es más de lo que legalmente tenemos que darte. Firma este documento donde renuncias a cualquier reclamación futura sobre esta propiedad o nuestros bienes. Con manos temblorosas y lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, Mercedes firmó. No porque quisiera, sino porque en ese momento comprendió algo fundamental. Estos ya no eran sus hijos. No sabía quiénes eran estas personas frente a ella, pero no eran los niños que ella había criado. 30 minutos después, Mercedes Navarro caminaba por las calles de la Ciudad de México empujando una carretilla vieja que chirriaba con cada paso. La lluvia había cesado, pero el frío de la noche comenzaba a calar sus huesos. En la carretilla llevaba 3 mudas de ropa, una cobija raída, una olla pequeña y una foto vieja donde aparecía con sus 3 hijos, todos sonriendo. Lo que Mercedes no sabía era que esa noche helada
Sería el comienzo de algo que nadie, absolutamente nadie, podría imaginar. Los primeros días fueron brutales. Mercedes durmió en estaciones del metro, en portales de iglesias, bajo puentes. El hambre era constante, pero peor era la humillación. Cada vez que alguien la miraba con desprecio, recordaba los rostros fríos de sus hijos. Una mañana, sentada en una banca del Parque México, observó a una señora vendiendo tamales de una canasta. La fila de clientes llegaba hasta la esquina. En ese momento, algo se encendió en la mente de Mercedes. Recordó las recetas de su abuela, las empanadas de guisos que hacía para vender cuando sus hijos eran pequeños, el mole que todo el vecindario le pedía. Con los 2,000 pesos que le quedaban, Mercedes compró ingredientes básicos, carbón y una pequeña parrilla de lámina. Mercedes compró ingredientes básicos, carbón y una pequeña parrilla de lámina. Esa misma tarde, con su carretilla ahora convertida en un puesto improvisado, Mercedes comenzó a vender empanadas en la esquina de una avenida concurrida. Sus manos, expertas por décadas de cocina, trabajaban con una velocidad que desafiaba su edad. Empanadas recién hechas, como las que hacía tu abuelita. 50 pesos 3 piezas. Al principio, la gente pasaba de largo. Una anciana sin hogar, vendiendo comida, no inspiraba confianza. Pero el aroma, ese aroma a masa recién frita y guisos tradicionales, era imposible de ignorar. Un hombre en traje se detuvo, más por curiosidad que por hambre. «Dame una, pero si me enveneno, te demando». Mercedes le entregó una empanada dorada y humeante. El hombre dio una mordida, y sus ojos se abrieron como platos. «¿Dónde aprendiste a cocinar así? Esto sabe a mi infancia». La necesidad enseña, joven, y el amor se mete en los ingredientes, aunque ya no tenga a quién dárselo. El hombre compró 5 empanadas más y le dio 100 pesos de propina. Al día siguiente, regresó con 4 colegas. A la semana, Mercedes ya tenía clientes regulares que hacían fila antes de que ella siquiera instalara su carretilla. Pasaron 3 meses. Mercedes ahora tenía una pequeña carpa que la protegía del sol y la lluvia. Había incorporado tamales, quesadillas y aguas frescas a su menú. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, cada día, sin descanso. Una tarde, mientras preparaba un pedido grande, un hombre mayor de traje impecable y bastón de madera se acercó a su puesto. «Buenas tardes, señora. Me llamo Julio Sandoval. Llevo 2 semanas observándola desde mi oficina». Señaló hacia un edificio corporativo cercano. «Su comida es excepcional, pero más que eso, su disciplina es admirable. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué una mujer con su talento está aquí?» Mercedes lo miró directamente a los ojos. Había algo en este hombre que le recordaba a su difunto esposo. La misma mirada sagaz, la misma presencia. Porque a veces, la vida te quita todo para enseñarte de qué estás hecha realmente, señor Sandoval. El hombre sonrió. «Permítame comprarle un café. Tengo una propuesta que podría interesarle». Lo que Mercedes no sabía era que esa conversación cambiaría todo. Pero más importante aún, lo que nadie sabía era que Mercedes Navarro guardaba un secreto. Un secreto que explicaba por qué sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación que iba más allá de la simple supervivencia. Durante los siguientes 6 meses, la transformación fue notable. Con los consejos de don Julio y su propia visión, Mercedes expandió su operación. Ya no era una carretilla, sino un carrito profesional de acero inoxidable con permisos sanitarios en regla. Contrató a 2 ayudantes y estableció un horario fijo. Pero había algo más, algo que solo don Julio comenzaba a sospechar. Una tarde,
Mientras revisaban las cuentas del mes en una pequeña mesa plegable, el hombre mayor observó con asombro los números. Mercedes, tus márgenes de ganancias son extraordinarios. La forma en que negocias con proveedores, cómo optimizas cada peso invertido, esto no es suerte. Esto es experiencia. Mercedes simplemente sonrió mientras doblaba un trapo de cocina. Don Julio, la pobreza enseña a administrar. Cuando tienes que hacer rendir 300 pesos para alimentar a 3 niños durante una semana, aprendes matemáticas de verdad. No, esto es diferente. Tú entiendes de costos, proyecciones, estrategia comercial. ¿Quién eras antes, Mercedes? La anciana guardó silencio por un largo momento. Sus ojos se perdieron en el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse sobre los edificios de la ciudad. Antes era madre, y las madres hacemos lo que sea necesario, incluso fingir debilidad, cuando en realidad somos las más fuertes. Don Julio estaba por preguntar más, pero un grupo de clientes llegó y la conversación quedó pendiente. Sin embargo, esa noche, el anciano empresario revisó algunos documentos viejos que guardaba en su oficina, y lo que encontró lo dejó completamente perturbado. Mientras tanto, en sus respectivas vidas de lujo, Roberto, Patricia y Eduardo continuaban con sus rutinas. Ninguno había vuelto a mencionar a su madre. De hecho, cuando alguien preguntaba por ella, simplemente decían que había fallecido hace tiempo. Era más fácil que explicar lo que habían hecho. Lo que no sabían era que su madre los observaba. Cada domingo, Mercedes caminaba frente a la que fue su casa, ahora vendida y convertida en oficinas. Cada vez que veía a alguno de sus hijos salir de sus autos de lujo en las redes sociales, porque sí, había aprendido a usar un celular viejo que compró de segunda mano. No sentía tristeza, sentía determinación. El año pasó. Luego, el segundo. Mercedes ahora tenía 3 carritos en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Cada uno generaba ganancias que ella reinvertía con la precisión de un arquitecto construyendo un edificio, ladrillo por ladrillo. Don Julio se convirtió en algo más que un asesor. Se volvió el socio silencioso que ella necesitaba, el abuelo que sus nietos nunca conocieron, la familia que ella había perdido. Una tarde lluviosa, similar a aquella en que fue expulsada, don Julio llegó al puesto principal con una carpeta gruesa. Mercedes, es momento. Tengo los contactos, tengo las ubicaciones, y tú tienes el capital y la visión. Es hora de dar el siguiente paso. Mercedes limpió sus manos en el delantal y tomó la carpeta. Dentro había planos, contratos de arrendamiento y proyecciones financieras para algo mucho más grande que carritos de comida. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. La anciana miró hacia el cielo, donde las nubes oscuras amenazaban con otra tormenta. Pensó en 3 niños pequeños, comiendo empanadas en una cocina humilde. Luego pensó en 3 adultos fríos, expulsándola a la calle. Don Julio, siempre he estado segura. Desde el momento en que firmé ese papel renunciando a mi herencia, supe exactamente lo que iba a hacer. Ellos creen que me destruyeron. No saben que me liberaron. Y entonces, Mercedes reveló algo que dejó al anciano empresario completamente boquiabierto. Un secreto que había guardado por 3 años. Un secreto que explicaba todo. Su habilidad con los números, su estrategia implacable, su resistencia sobrehumana. Pero ese secreto tendría que esperar a ser revelado, porque en ese preciso momento, el teléfono de Mercedes sonó. Era un número desconocido. Al contestar, una voz que no escuchaba en 3 años hizo que su corazón se detuviera por un segundo. «Mamá, soy Patricia. Necesitamos hablar. Es urgente».
Mercedes no respondió la llamada. Simplemente apagó el teléfono y miró a don Julio. Todavía no. Aún no es tiempo. Los siguientes 18 meses fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de don Julio y su red de contactos, Mercedes abrió su primer restaurante formal. No era grande, apenas 15 mesas, pero estaba ubicado en una zona perfecta de la colonia Roma, y el concepto era revolucionario. Comida tradicional mexicana preparada con recetas antiguas, servida con la calidez de una abuela, pero con la presentación de alta cocina. Lo llamaron la carretilla de Doña Mercedes. El éxito fue inmediato. Las reseñas en redes sociales explotaron. Influencers de comida hacían fila. Revistas gastronómicas escribían artículos. En 6 meses, Mercedes abrió el segundo restaurante, luego el tercero. Pero aquí está lo que nadie sabía, lo que Mercedes había mantenido oculto incluso de don Julio hasta hace poco. Antes de convertirse en solo una madre, Mercedes había sido contadora de una empresa mediana. Cuando su esposo enfermó, ella dejó su carrera para cuidarlo y criar a sus hijos. Pero nunca había perdido esa mente analítica, ese talento para los números y la estrategia. La expulsión de sus hijos no la había roto, la había despertado. Cada peso que ganaba lo reinvertía con precisión quirúrgica. Cada restaurante nuevo era una pieza de un rompecabezas mayor, y el nombre Mercedes Navarro empezó a circular en círculos empresariales, aunque pocos sabían que se trataba de la misma anciana que 3 años antes empujaba una carretilla oxidada. Don Julio, sentado en la oficina administrativa del quinto restaurante, observaba a Mercedes revisar contratos con proveedores. ¿Sabes? Cuando te conocí, pensé que estaba ayudando a una anciana desvalida. ¡Qué tonto fui! Tú me has enseñado más a mí de lo que yo te enseñé a ti. Mercedes sonrió, sin levantar la vista de los papeles. Don Julio, usted me dio algo más valioso que consejos de negocios. Me dio una familia nueva. Me recordó que la sangre no define a la familia, las acciones sí. Para el tercer año, la carretilla de Doña Mercedes era una cadena de 12 restaurantes distribuidos estratégicamente por la Ciudad de México y área metropolitana. Mercedes había creado empleos para más de 200 personas, muchas de ellas madres solteras o personas mayores que nadie más quería contratar. El valor estimado de su empresa superaba los 30 millones de pesos, y sus hijos no tenían ni idea. Roberto fue el primero en enfrentar problemas. Una auditoría fiscal descubrió irregularidades en la firma de abogados donde era socio. Perdió su posición, su reputación y gran parte de sus ahorros en multas y juicios. Patricia vio cómo su boutique de lujo colapsaba cuando las ventas cayeron después de la pandemia. Las deudas se acumularon. Tuvo que cerrar y vender hasta su auto deportivo. Eduardo, el médico cirujano, enfrentó una demanda por mala praxis que, aunque eventualmente fue desestimada, destruyó su práctica privada. Los pacientes dejaron de confiar en él. Los 3 hermanos, que una vez se sintieron tan superiores, ahora se reunían en un departamento rentado que compartían para ahorrar gastos, discutiendo cómo habían caído tan bajo. Todo empezó a salir mal desde que vendimos la casa de mamá. Eduardo lo dijo en voz baja, pero los otros 2 lo escucharon. No seas supersticioso. Son solo rachas malas. Además, ¿qué importa? Ella probablemente ya murió. Era vieja y estaba en la calle. Patricia encendió un cigarrillo, un hábito que había retomado con el estrés. Pero Roberto, quien siempre había sido el más pragmático, estaba navegando en su computadora buscando opciones de trabajo cuando un anuncio llamó su atención. La carretilla de Doña Mercedes busca personal administrativo.
empresa familiar en crecimiento, excelentes prestaciones. Algo en ese nombre le resonó. La carretilla. Hizo clic en el enlace y comenzó a investigar. Fotos del restaurante, artículos de prensa, entrevistas con la dueña, que siempre aparecía de espaldas, o con el rostro pixelado por razones de privacidad. Entonces encontró un video viejo, de los primeros días, una grabación amateur hecha por un cliente donde se veía brevemente a la dueña. El corazón de Roberto se detuvo. Patricia, Eduardo, vengan a ver esto. Los tres hermanos se agolparon frente a la computadora. En la pantalla, aunque la imagen era borrosa y la mujer llevaba un pañuelo cubriéndole el cabello, había algo inconfundible en esos ojos, en esa postura, en esa forma de mover las manos mientras cocinaba. No puede ser. Patricia dejó caer su cigarrillo. Es imposible. Eduardo negó con la cabeza. Pero en el fondo, los tres lo sabían. Esa mujer, que ahora era dueña de una cadena exitosa de restaurantes, esa empresaria de la que hablaban revistas y programas de televisión, era Mercedes Navarro. Era su madre, la madre que ellos habían dejado en la calle con una carretilla vieja y 2.000 pesos. La madre a quien le habían quitado todo. La madre que ellos creían destruida. Tomó 2 semanas de investigación confirmar lo que ya sabían en sus corazones. Mercedes Navarro, 71 años, era oficialmente la propietaria y fundadora de la carretilla de Doña Mercedes, una empresa valuada en más de 30 millones de pesos y creciendo. Los tres hermanos se presentaron sin anuncio en el restaurante principal una tarde de jueves. El lugar estaba lleno, familias disfrutando de comida que les recordaba a sus abuelas, el ambiente cálido y acogedor. Preguntaron por la dueña. La hostess, una joven amable, les pidió que esperaran. 15 minutos después, una puerta al fondo del restaurante se abrió. Mercedes Navarro salió caminando con paso firme. Ya no llevaba ropa raída, sino un vestido elegante, pero sencillo. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Pero lo más impactante eran sus ojos. Brillaban con una fuerza que ninguno de sus hijos recordaba haber visto. «Hola, hijos». Las 2 palabras cayeron como piedras en agua quieta. Roberto, siempre el primero en hablar, tartamudeó. «Mamá, nosotros no sabíamos». ¿Qué no sabían? ¿Qué no sabían que sobreviviría? ¿Qué no sabían que tenía más fortaleza en un dedo que ustedes 3 juntos? ¿O que no sabían que algún día esto pasaría? Mercedes los guió a una mesa privada en la parte trasera. Una vez sentados, el silencio era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Patricia fue quien habló primero, con lágrimas en los ojos. «Mamá, fuimos unos monstruos. Lo sabemos, pero estamos arrepentidos. Hemos perdido todo. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos... ¿Mi dinero?». Mercedes completó la frase con una sonrisa triste. «Vengan conmigo». Los llevó a la cocina, donde el aroma de especias y guisos llenaba el aire. En un rincón, cubierta con una manta, estaba la carretilla original, oxidada, vieja, pero brillando bajo una luz especial. ¿Ven esto? Esta carretilla fue lo único que me dejaron. ¿Y saben qué descubrí? Que nunca necesité más que esto y mi dignidad para construir algo real. Mercedes se quitó el delantal y los miró directamente. Cuando me expulsaron esa noche, sentí que me moría. Pero en las semanas siguientes entendí algo. Ustedes no me quitaron mi hogar. Me quitaron una ilusión. La ilusión de que había criado hijos con valores, con corazón, con humanidad. «Mamá, por favor». Eduardo intentó acercarse, pero Mercedes levantó la mano. «Durante 3 años, trabajé 18 horas diarias. Dormí en la calle. Pasé hambre. Pero cada empanada que vendía, cada taco que preparaba, lo hacía pensando en 2 cosas. Primero, en demostrarme a mí misma que valía más de lo que ustedes dijeron.
Segundo, en construir una familia nueva. Hizo una seña y don Julio entró a la cocina, junto con varios de los empleados más antiguos. Esta es mi familia ahora. Gente que llegó sin nada, como yo, y a quienes di una oportunidad. Madres solteras, abuelos olvidados, jóvenes sin esperanza. Ellos son mis hijos verdaderos. Roberto cayó de rodillas. Mamá, perdónanos, haremos lo que sea. Danos una oportunidad de redimirnos. Mercedes respiró profundo. Durante 3 años había imaginado este momento. Había pensado en decenas de cosas que diría, formas de hacerlos sufrir como ella sufrió. Pero ahora, viéndolos ahí, rotos y desesperados, solo sintió una profunda tristeza. Levántate, Roberto. Los 3, escúchenme bien, porque esto es lo único que les diré. Caminó hacia la carretilla y sacó una pequeña caja. Dentro había 3 empanadas recién hechas, todavía calientes. Tomen una cada uno. Los 3 hermanos, confundidos, obedecieron. Estas empanadas están hechas con la misma receta que preparaba cuando ustedes eran niños y no teníamos nada. Cuando me amaban, porque era lo único que tenían. Quiero que las coman y recuerden quiénes fueron antes de que el dinero los corrompiera. Los 3 mordieron las empanadas, y de inmediato las lágrimas comenzaron a rodar. Era exactamente como recordaban, el sabor de su infancia, de las tardes haciendo tarea mientras su madre cocinaba, de las navidades humildes pero llenas de amor. Esto es todo lo que recibirán de mí. Mercedes habló con voz firme, pero no cruel. No les daré dinero, no les daré trabajo, no les daré otra oportunidad de lastimarme. Pero les daré esto, el recuerdo de que alguna vez fueron capaces de amar a alguien sin interés. Patricia sollozaba abiertamente ahora. Mamá, no nos dejes así. Somos tu sangre. La sangre no define a la familia, Patricia. El amor sí. Y ustedes eligieron el dinero sobre el amor. Ahora vivan con esa elección. Mercedes caminó hacia la puerta de salida, pero se detuvo un momento. Si algún día alguno de ustedes logra reconstruir su vida por sí mismo, sin mi ayuda, sin esperar que alguien más los salve, y lo hace con integridad y humildad, entonces, tal vez, solo tal vez, podamos tomar un café y hablar como 2 seres humanos que comparten historia. Pero hasta ese día, somos extraños. Salió de la cocina, dejando a sus 3 hijos llorando sobre una mesa, cada uno sosteniendo media empanada. Don Julio se acercó a ellos. Ella les dio más de lo que merecen. Les dio una lección que el dinero no puede comprar. Espero que la aprovechen. Epílogo. 6 meses después, Mercedes inauguró su restaurante número 15. La prensa estaba ahí, los clientes hacían fila desde temprano, y el alcalde de la ciudad le entregó un reconocimiento por su contribución a la comunidad y por dar empleo a sectores vulnerables. En una mesa discreta del fondo, 3 personas observaban la ceremonia. Roberto había conseguido trabajo como profesor de Derecho en una universidad pequeña. Patricia vendía artesanías en línea, trabajo honesto que apenas le alcanzaba para vivir. Eduardo hacía consultas gratuitas en clínicas comunitarias. No se acercaron a Mercedes, no le hablaron, simplemente observaron a su madre brillar, rodeada de su verdadera familia, sabiendo que ellos habían perdido el privilegio de estar a su lado. Mercedes los vio de reojo. Un momento sus miradas se cruzaron. Ella no sonrió, pero tampoco mostró odio. Simplemente asintió levemente, un reconocimiento de que existían, nada más. Porque Mercedes Navarro había aprendido la lección más valiosa de todas, que la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, sino construir una vida tan plena y significativa que su ausencia deje de importar. Y mientras cortaba el listón inaugural
de su nuevo restaurante, rodeada de aplausos y amor genuino, Mercedes supo que había ganado algo mucho más valioso que dinero o venganza. Había ganado su dignidad de vuelta. Y eso no tenía precio.